Vamos con el desarrollo de las noticias. Un policía secuestrado y varios atentados se registraron en la primera noche de toque de queda en algunos puntos de la capital, hasta donde se movilizaron unidades especiales de la Policía Nacional. Paul Cuello nos tiene información. Adelante, Paul. Gracias, ¿cómo están? Así es, lo más preocupante es que hasta el momento ninguna de las autoridades gubernamentales, ni el SNAI, ni la policía, ni el Ministerio de Gobierno se han pronunciado sobre los hechos registrados la noche de ayer. De lo que se conoce hasta el momento es que hay un uniformado policial que continúa secuestrado y además de los atentados que se efectuaron la noche de ayer, hubo otros intentos que fueron neutralizados por la Policía Nacional. Les contamos más en el siguiente reportaje, veamos. 9:15 de la noche. Moradores del sector de Chillogallo al sur de Quito reportan el primer atentado con coche bomba en una gasolinera del sector. Habían llegado 2 motocicletas con 2 individuos en cada una de ellas, los mismos que posiblemente habían dejado el vehículo estacionado a la altura de la gasolinera. 10:30 de la noche. 40 minutos más tarde, se reporta el secuestro de un sargento de la policía en Calderón, quien fue sacado de la unidad cuando se encontraba laborando. La institución minutos más tarde, a través de redes sociales, confirmó la noticia y señalaba: nuestras unidades especializadas se encuentran activas, a fin de dar con la localización de nuestros compañeros y proceder con la aprehensión de los causantes. Ninguno de estos hechos quedará en la impunidad. 11:30 de la noche. Una hora después, otro video publicado también en redes sociales mostraba el atentado con artefacto explosivo que sufrió el puente de Monjas, ubicado en plena autopista General Rumiñahui. Los moradores indicaron que 2 ciudadanos en motocicleta lanzaron los tacos de dinamita desde la calzada. La noche de ayer, las organizaciones delictivas, a través de sus tentáculos que operan en varios sectores de la capital, intentaron infundir terror en la ciudadanía. La policía reportó que gracias a la rápida intervención de los uniformados, se logró neutralizar otros ataques que se iban a cometer en varias zonas de Quito. En el sector de Quitumbe, por ejemplo, capturaron a 2 delincuentes con artefactos explosivos, armas de fuego y municiones, mientras que en el sector de Guamaní aprendieron a un sujeto que se movilizaba en un taxi robado, con una bombona de gas y varios tacos de dinamita. Así se vivió la primera noche de este nuevo estado de excepción que establece toque de queda de 23 horas a 5 de la mañana y el desplazamiento urgente de uniformados militares y policiales en todo el territorio nacional. Y bien, la ciudadanía también se ha hecho eco en redes sociales sobre la preocupación que existe por la ausencia de uniformados policiales y militares en las calles de la capital. Esto a pesar de que ya se efectúa el estado de excepción a nivel nacional. Les estaremos contando más detalles en nuestras próximas emisiones. Amigos, buenas tardes. También para ti, Paul, muchas gracias por este reporte. Y les contamos que Esmeraldas vivió una jornada violenta la noche de este lunes. 3 atentados se registraron en diferentes puntos de la ciudad, uno de ellos en el comando de la policía. A esta hora hacemos contacto con Gregory Rosero para que nos cuente los detalles de la situación. Gregory, buenas tardes. ¿Qué tal, Helen, amigos televidentes? Buenas tardes, así es. 1:06 me encuentro yo ahora en el comando de la Policía Nacional acá en Esmeraldas, donde a mis espaldas el día de ayer pusieron un artefacto explosivo que sí detonó en este sector, pero afortunadamente no hubieron víctimas que lamentar ni daños en la estructura de la policía. Al igual, pusieron varios incineraron vehículos en diferentes puntos de la ciudad. Nosotros les hemos preparado un resumen al respecto. Veamos. Con explosivos, vehículos incinerados y comercios cerrados es el resultado de la jornada violenta que vivió la ciudad de Esmeraldas la tarde y noche de este lunes. El primer ataque ocurrió alrededor de las 18:30 en una gasolinera del sector Vuelta Larga al sur de la ciudad. En cámaras de seguridad quedó grabado el momento exacto en el que 3 delincuentes incendian un vehículo de color plomo. De la misma manera, otro automóvil fue incinerado
en la parroquia Tunsupa del cantón Atacames. Posterior a esto, sujetos a bordo de una motocicleta arrojaron otro detonante cerca del comando subzonal de la policía, sin que se registren heridos o daños materiales. Este malestar que se generó en las últimas horas corresponde a un tema de violencia generada por estos grupos. Policía Nacional con Fuerzas Armadas realizó varias detenciones el día de ayer. A eso hay que acotar que hubieron varios actos de carácter violento, de carácter de tinte terrorista que se produjeron tanto en la ciudad de Esmeraldas como en Atacames. Es así que la mañana de este martes, la ciudadanía abrió las puertas de sus negocios 3 horas más tarde de la hora habitual. Otros decidieron no abrir por temor a sufrir nuevos atentados. Esmeralda está cerrando todos los comercios por el miedo y el temor. A las autoridades que nos tomen en cuenta, que Esmeraldas, que manden más esfuerzos. Todo esto ocurre luego de que el gobierno de Daniel Noboa decretara un estado de excepción por 60 días a escala nacional. En las últimas horas, la Fuerza de Tarea Conjunta, en coordinación con la Policía Nacional, capturaron a 9 personas y decomisaron 5 armas de fuego, 5 teléfonos celulares y un carro reportado como robado. Las actividades, como ustedes observan, aquí en la ciudad de Esmeraldas y en los 7 cantones de la provincia, se encuentran con relativa normalidad. Las actividades están trabajando todas las empresas, las instituciones, y eso garantizamos las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza de Tarea Conjunta de Esmeraldas. Actualmente las fuerzas del orden coordinan acciones para desplegarse por los 7 cantones de la provincia y mantener el control y la seguridad de los habitantes. Y bien, amigos, es la jornada de violencia que ha vivido la ciudad de Esmeraldas en las últimas horas. Se han registrado ataques con explosivos, vehículos incinerados y ya existe alerta de que podrían ocurrir nuevos ataques el día de hoy en horas de la tarde. Ante esto, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se han desplegado por diferentes puntos de la ciudad para precautelar la seguridad ciudadana y el orden público. Al igual, aparentemente acá a esta hora de la tarde existe una tranquila calma en los habitantes, en las personas, en los estudiantes. Las instituciones educativas de momento han suspendido las clases por seguridad, van a hacerlo de manera virtual. Es lo que yo puedo contarles hasta esta hora, amigos y amigas. Cuando son las 1 de la tarde con 9 minutos, yo regreso a Estudios Centrales. Una buena tarde para todos. Buena tarde también para ti, Gregory. Muchas gracias. Amigos, en las provincias de Los Ríos, El Oro y Guayas también fueron escenarios de hechos delictivos. En las últimas horas se han reportado vehículos incinerados, una unidad de policía comunitaria explotada y policías secuestrados. Astrid Singre a esta hora nos da más detalles. Astrid, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Esta reciente ola de violencia en menos de 24 horas ya deja al menos 7 policías secuestrados. La mayoría de la retención de la libertad de estos agentes ocurren en provincias como Los Ríos, El Oro, Loja y Guayas. Asimismo, se han utilizado artefactos explosivos que han justamente sembrado terror en las localidades en las cuales se han dado estos actos de violencia. Sobre estos hechos hemos preparado el siguiente informe. Veamos. Han sido horas de terror en varias provincias del país, tras la declaratoria de estado de excepción. En Puerto Bolívar, provincia de El Oro, 3 agentes motorizados de la Policía Nacional, con jurisdicción en Machala, fueron retenidos en contra de su voluntad por 8 hombres encapuchados, quienes portando armas entre largas y cortas, ingresaron a la unidad de policía comunitaria del circuito y sometieron a los gendarmes. Según testigos, el hecho que ocurrió pasado de las 7 de la noche de este lunes, como se observa en el video, los policías fueron golpeados y luego trepados en una embarcación. En tanto que en la vía Quevedo-El Empalme, en la provincia de Los Ríos, se registró la explosión de un patrullero de la policía. El estallido quedó registrado en esta grabación realizada por un habitante del lugar. Moradores aseguran que antes de la explosión, al menos 20 hombres llegaron en camionetas, interceptaron el patrullero y bajaron a los policías para luego secuestrarlos. Estaban trabajando, estaban mirando la seguridad ciudadana aquí en ese sector.
En Loja, sur del país, también hubo disturbios. En la noche de este lunes se presentaron 5 alertas de vehículos incendiados. Sobre este hecho hay 6 personas detenidas. 2 de ellos de nacionalidad colombiana, 2 de nacionalidad ecuatoriana, donde se encontró que poseían lo que son tacos de dinamita y mecha lenta. Se logró capturar posteriormente a 2 individuos más, los mismos que también estaban involucrados dentro de este ámbito de accionar terrorista. Esto mientras que en Tenguel, parroquia rural de Guayaquil ubicada al suroeste de la cabecera cantonal, un UPC fue atentado con artefactos explosivos, específicamente con una granada. Sobre este hecho de vandalismo, la Fiscalía General del Estado, a través de su cuenta de X, informó que ya abrió una investigación por terrorismo. Este suceso no dejó víctimas, pero sí daños estructurales en la unidad policial. Señalar que esta jornada de zozobra en manos de organizaciones delictivas empezó justamente con los amotinamientos en 6 cárceles del país. Al momento la Policía Nacional no ha dado una actualización de estos hechos, no obstante se ha indicado que se encuentran activadas unidades especiales de la policía para justamente dar con la localización de los agentes que han sido secuestrados. Hasta aquí la información, compañeros, amigos, televidentes, ustedes continúan con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, muchas gracias por este reporte. Luego de varias horas de fuga de reos de la cárcel de Riobamba, los operativos continúan. Tenemos un informe desde esta zona del país con Mercedes Chávez. Mercedes, ¿se sabe algo del paradero de Fabricio Colón Pico? Estos compañeros en estudios, no, pese a los esfuerzos puestos por las autoridades, no se ha logrado la recaptura de Colón Pico. Nosotros les hemos preparado un informe, veamos. El amotinamiento en la cárcel de Riobamba dejó como resultado la fuga de 39 internos. Mediante un video que circula en redes sociales, se evidencia cómo escaparon. Mediante operativos de Policía Nacional lograron recapturar a 12 personas hasta el día de ayer. El día de hoy continúan los operativos de búsqueda tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas. Habían realizado un boquete en una pared y entre la lista de los fugados está Fabricio Colón Pico, quien ingresó el sábado 6 de enero a este centro carcelario. Con la información del señor director del centro manifiesta que específicamente sí el ciudadano Fabricio Colón Pico se encuentra entre las personas que se fugaron del centro de privación de libertad. El resguardo continúa por parte de militares y policía alrededor del centro de privación de libertad, mientras que en horas de la madrugada los 7 guías penitenciarios que estaban retenidos fueron liberados. Únicamente a las 2:30 de la mañana fueron liberados los 7 agentes del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, de los cuales se realizó su valoración médica y existe el seguimiento por cuanto sufrieron de vejámenes el día anterior por parte de los privados de la libertad. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, un fuerte estruendo cerca de la medianoche alertó a los moradores del barrio Plaza Dávalos. Acudieron organismos de respuesta inmediata. Se trataba de la explosión de un automóvil que se destruyó a causa de algún artefacto explosivo colocado en el motor del mismo. Equipo especializado del Grupo de Intervención y Rescate que tiene conocimiento en explosivos se encuentra realizando la verificación de este posible artefacto explosivo. Policía y militares continúan con los operativos para poder capturar a los 27 prófugos restantes. Varios son los operativos desplegados aquí en la provincia de Chimborazo entre militares y Policía Nacional. Nosotros seguiremos informando más novedades que se presenten aquí en la provincia de Chimborazo. Retornamos con ustedes a estudios, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Mercedes. Muchas gracias. Parece estar tras la planificación de un atentado contra la fiscal general del Estado, Fabricio Colón Pico, fue trasladado a una cárcel de mínima seguridad controlada por Los Lobos, agrupación a la que pertenece. ¿Quién ordenó su traslado a ese centro carcelario y quiénes debieron custodiarlo? Lo analizamos en la siguiente nota. Estuvo detenido apenas 4 días. Fabricio Colón Pico y una treintena de reos fugaron de la cárcel de Riobamba la noche de lunes, cuando se intentó ejecutar una operación para trasladarlo de prisión. Tema que no fue del agrado de alias Capitán, que con su teléfono celular se grabó desde su celda. Y es que en la cárcel de Riobamba, se sabe, estaba más que cómodo. Pues se trata de un centro de privación de libertad de régimen ordinario. Es decir, que no tiene separación por niveles de peligrosidad, por lo que es considerado un centro de mínima seguridad, donde, por ejemplo, la policía solo se encuentra en el filtro externo. Dentro custodian guías penitenciarios desarmados. La cárcel de Riobamba no tiene más de 500 reos y según inteligencia está controlada por la organización Los Lobos, a la que pertenece Fabricio Colón Pico. Él
Llegó ahí luego de que la jueza Carol Zambrano resolviera acoger la solicitud de la defensa de alias Capitán, que pidió a la magistrada que en el caso de dictarle prisión preventiva, sea encarcelado en el Inca o en la cárcel de Riobamba, para proteger su vida. Fabricio Colón Pico fue detenido el pasado viernes por un caso de secuestro, denunciado en julio de 2023. Antes era beneficiado por una medida de prelibertad que le permitía cumplir una pena anterior fuera de prisión. Su nombre tomó relevancia luego de ser señalado por la fiscal general del Estado como quien está detrás de un plan para asesinarla, e informaba que uno de sus socios había sido liberado de esa misma cárcel de la que Pico se fugó. La semana pasada, uno de mis chicos lo sacó a Chonillo, socio de Colón Pico, de la cárcel de Riobamba. Uno de los organizadores de los atentados en contra de la fiscal general, Colón Pico. Ahora sí lo digo públicamente. La fiscalía señala también que Fabricio Colón Pico formaría parte de la banda vinculada con el asesinato de Fernando Villavicencio. Pese a las alertas encendidas, fue llevado a una cárcel bajo su control. Se lo quiso trasladar a otra, pero fue demasiado tarde. Ya no está. Y las alertas se multiplican. Y en la zona sur de Cuenca, provincia de Loazoy, un taco de dinamita fue encontrado esta mañana. A esta situación se suman los atentados registrados anoche en diferentes sectores de la ciudad. Iván Rodríguez a esta hora nos cuenta todos los detalles. Iván, buenas tardes. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y la mañana se desarrolló aquí en la tercera zona militar el puesto de mando unificado con las principales autoridades de la provincia, donde se tomaron nuevas acciones tras los atentados ocurridos anoche en diferentes lugares de Cuenca. Les contamos más en la siguiente nota. Las alarmas se volvieron a encender la mañana de este martes tras el hallazgo de un taco de dinamita a un costado de la subida a la parroquia Turi, al sur de Cuenca. Las unidades policiales se movilizaron de forma inmediata y los accesos a este punto se restringieron. No podemos estar tranquilos, por eso es que estamos acá. Estamos pidiendo que se acerquen más militares y más policía a nuestra parroquia. La información que proporcionó el gobernador respecto a este hallazgo fue escueta. Esa no fue detonada de acuerdo a lo que me informa inteligencia militar. Este y los acontecimientos suscitados entre la noche de lunes y madrugada de este martes, donde se registraron 4 explosiones y la quema de un vehículo, fueron analizadas por las principales autoridades de la ciudad y provincia. Hay que retomar el control y el orden de la ciudad y lo vamos a hacer de manera articulada y conjunta. Tras la reunión se dispuso desplegar personal militar y policial a las zonas estratégicas como telecomunicaciones, plantas de agua potable, establecimientos educativos y otras dependencias de la ciudad y del Estado. Los señores de las Fuerzas Armadas están desplegando mayor personal a que puedan venir acá a la ciudad de Cuenca desde otros lugares y poder garantizar más aún los temas. El día de mañana también nos ha informado el coronel Villarroel, vienen más efectivos de la policía para seguir fortaleciendo los temas aquí en la ciudad. Si quieren hacer algo con la ciudad, nos van a encontrar unidos absolutamente a todos. Respecto a la cárcel de Turi, las autoridades informaron que siguen en manos de los reos y que siguen 61 personas retenidas. Y respecto a las actividades educativas, se dispuso que los establecimientos que están cercanos a la cárcel de Turi realicen sus actividades de forma telemática. Para el resto, las clases serán normales hasta nueva disposición. Es lo que les contamos a esta hora desde la ciudad de Cuenca. Regreso a los estudios de mi parte. Buenas tardes. Buena tarde también para ti, Iván. Muchas gracias. Y de la SUAY nos vamos hasta Guayas nuevamente para contarles que en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8 se encuentra acordonado con miembros de las Fuerzas Armadas. Los uniformados ingresaron desde el lunes para mantener el control de este centro carcelario. En el lugar está nuestro compañero Mateo Artieda, él nos tiene toda la información. Mateo, buenas tardes. ¿Qué tal amigos de 24 horas? Buenas tardes. Nos encontramos en las afueras del Centro de Privación de Libertad Zonal 8, mejor conocido como la cárcel regional, en donde han transcurrido más de 48 horas desde que el líder de los choneros, alias Fito, se fugó de este centro carcelario. Y como pueden observar, el ambiente es un poco ajetreado. De hecho, en este momento las Fuerzas Armadas, las tanquetas de las Fuerzas Armadas están ingresando a este centro carcelario. Recordemos que este lunes 8 de enero el presidente Daniel Noboa decretó el
estado de excepción en todo el país por grave conmoción interna. Con este decreto, las Fuerzas Armadas tuvieron la autorización para ingresar a este penal y realizar operaciones de control de armas, municiones y explosivos, tanto en el interior como exterior de este centro penitenciario. Es por eso que la zona está acordonada por varios elementos de las Fuerzas Armadas y nos pidieron que por favor nos vayamos al frente. Es válido mencionar también que la directora encargada de este centro de privación de libertad, Nelly Cusco Ramírez, no pudo ser localizada por las autoridades luego de que la Fiscalía haya emitido una boleta de captura en su contra y en la de Alexander Tutacia, agente de seguridad penitenciaria. La Policía Nacional informó que se realizaron allanamientos en las casas de estas dos personas, pero que no encontraron nada y que incluso ambas se habrían llevado sus pertenencias, mascotas e hijos. Es lo que podemos contar a esta hora desde el centro penitenciario, acá en el kilómetro 17 de la vía Daule. Vamos a seguir acá para contar un poco más información en el noticiero estelar. Ustedes sigan acá en la señal de Teleamazonas. Buenas tardes. Gracias, Mateo. Estaremos pendientes de la información que se registra en esta zona del país. Amigos, el Estado ofrece recompensa a quien proporcione información exacta, verídica, sobre la ubicación de Adolfo Macías, alias Fito. Los ciudadanos deberán llamar gratis al número 131 o enviar un correo a la siguiente dirección: informa@recompensas131.org. Las autoridades aseguran que se mantendrá en completo anonimato los datos de la persona que proporcione información sobre alias Fito. De forma emergente, el presidente de la Asamblea se reúne a esta hora con los miembros del CAL, presidentes de las comisiones y los jefes de las bancadas legislativas para analizar la situación de violencia en el país y emitir un pronunciamiento. Como ustedes pueden ver, en el lugar está nuestra compañera Karen Aro para darnos información al respecto. Karen, buenas tardes. Hola Helen, amigos televidentes en casa, buenas tardes. En efecto, estamos a espera de dicho pronunciamiento tras esta reunión. Una vez que finalice, han dicho las autoridades, bajarán y conversarán con la prensa y conoceremos cuál será la decisión que ellos han tomado. Sin embargo, un poco antes, nosotros conversamos con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, que nos adelantó un poco de lo que será este pronunciamiento. Ha dicho que la idea es respaldar las decisiones del presidente de la República, Daniel Noboa. Sin embargo, hay un poco de cuestionamiento aquí en la legislatura respecto de la decisión de decretar un nuevo estado de excepción, pues han dicho en gobiernos anteriores esto ya no ha dado resultado. Escuchemos un extracto de su intervención y cuáles podrían ser las posibilidades alrededor de este pronunciamiento. Esperamos que el presidente de la República tome todas las medidas concretas, las acciones contundentes para resolver esta profunda crisis y que tendrá todo el apoyo de la Asamblea Nacional, así como también de la Revolución Ciudadana. Lo que sí esperamos es que no cometa los mismos errores que Moreno y Lazo, que entregaron el control de las cárceles. Hoy nos vamos a reunir para, como función legislativa, el primer poder del Estado, también proponer soluciones contundentes ante esta crisis de inseguridad, ante la noche de ayer que han tenido que sufrir, una noche de terror, las diferentes provincias del país y las familias ecuatorianas, para que el Estado, a través del presidente de la República, Daniel Noboa, tome estas acciones. Y bien, desde otras bancadas legislativas también se registraron pronunciamientos en la jornada de este día martes aquí en la Asamblea. Por ejemplo, Construye se pronunció al respecto de la situación de las cárceles y también de la situación de inseguridad y la ola de violencia. Han hecho por lo menos 8 pedidos al presidente de la República, entre ellos, por ejemplo, que se permita el uso de la fuerza letal a la fuerza pública. Escuchemos. Pedimos al presidente autorice el uso de fuerza letal por parte de la Policía Nacional y el Ejército contra criminales que siembran el terror a la sociedad, y por su parte las bancadas de Construye, ADN y PSC nos comprometamos a dar amnistía, plan de recompensa para ubicación y captura de las cabezas criminales que la inteligencia del Estado determine, disposición a la fuerza pública para capturarlos vivos o muertos. Y bien, nosotros continuaremos aquí en la Asamblea a espera del pronunciamiento que ya den las autoridades. Sabemos que lo hará el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, y conocer cuál es la postura que la Asamblea tomará respecto de la ola de violencia que a esta hora vive el país. Es la información a esta hora. Helen, continúas tú con más información en estudios. Que tengan una buena tarde.
Buena tarde también para ti, estaremos pendientes de este tema. Amigos, todas las cárceles del país, así como su perímetro externo, son declaradas zonas de seguridad tras la firma del decreto de estado de excepción. Los eventos públicos y actividades turísticas deberán contar con la autorización del Ministerio de Gobierno. Un espacio del territorio que requiere de una regulación especial con el fin de garantizar su protección ante amenazas. Esos son desde este lunes todos los centros de privación de libertad del país y su perímetro en el radio de 1 kilómetro. Pues el decreto de estado de excepción los declara zonas de seguridad. Ahí la fuerza pública podrá organizar operativos, requisas y detenciones según lo considere necesario. Y se limitarán las aglomeraciones durante las 24 horas del día. El decreto 110 determina también que el Ministerio de Gobierno deberá autorizar la realización de actividades como eventos públicos, actividades turísticas y similares, en lugares donde no exista riesgo de violencia previo a una evaluación. En los considerandos del documento se dan algunas cifras, por ejemplo, que Ecuador cerró el 2023 con 8.000 homicidios intencionales, casi el doble que en 2022, que el 91% de la violencia criminal está vinculada al narcotráfico, y que 8 de cada 10 crímenes ocurren en Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Guayas, con especial énfasis en Guayaquil y Durán, cantones de esta última provincia. Y se determina también un punto de inflexión, la influencia del crimen organizado en varias instituciones y funciones del Estado, tras la operación Metástasis. Se detalla: los hechos de violencia se complejizan a raíz de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General del Estado, la planificación y las operaciones que se encuentran en desarrollo, que incluyen, entre otros, judicialización, operativos y traslados de personas privadas de libertad de alto riesgo. El estado de excepción por grave conmoción interna, que incluye toque de queda entre 11 de la noche y 5 de la mañana, terminará la primera semana de marzo. Conciertos y diferentes eventos reprogramarán tras la declaratoria del estado de excepción en el país. La restricción de movilidad durará hasta el 6 de marzo. Como un nuevo golpe para la economía nacional, así es como califican los representantes de bares, restaurantes y discotecas la declaratoria de estado de excepción tras la crisis carcelaria suscitada en el país. Ellos aseguran que las ventas y reservaciones se verían afectadas hasta en un 80%. Los guayaquilinos salen siempre después de las 10, 11 de la noche. Las anteriores veces que pasó, casi 60 millones de dólares, de acuerdo a la gente del turismo, se perdió. Y justo ahora vienen los carnavales. O sea, si bien el estado de excepción lo entendemos para dar ese atributo a las Fuerzas Armadas, el toque de queda no lo compartimos. Al menos en Guayas, por ejemplo, ya existían reservaciones en salones de eventos para graduaciones y bodas. Algunos se han visto cancelados, mientras que otros tendrán que realizarse más temprano y fuera del horario de toque de queda, que es de las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Cancelaciones de hospedaje, cancelaciones de venida, cancelaciones de fiestas y eventos que ya estaban programados. ¿Qué se hace con eso? A esto se le añade la cancelación de varios conciertos y festivales a menos de 24 horas desde que inició el estado de excepción. En ciudades como Guayaquil y Quito ya se han reprogramado 2 conciertos previstos para el 10 de enero y 15 de febrero. Los representantes del sector turístico esperan que la situación de inseguridad en el país mejore o al menos el toque de queda se elimine. Es momento de hacer una pausa, pero les invitamos para que continúen junto a nosotros. Al regresar les contamos que el Metro de Quito se militariza frente a la situación de violencia que vive el país. Además, el segundo bloque de preguntas para la consulta popular recibe apoyo, aunque según la Corte Constitucional no han sido entregadas oficialmente. Los detalles de este y otros temas al volver, quédese junto a nosotros. Más noticias en 24 horas. Más de 5.000 millones de dólares en remesas ingresaron al país en el 2023, un récord histórico producto de la reciente ola migratoria. Valery Villalda nos cuenta más desde estudios. Valery, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Es así. Entre octubre de 2021 y agosto de 2023, más de 200.000 ecuatorianos han dejado el país, siendo esta la tercera ola migratoria desde el año 2000. Y el factor económico ha sido nuevamente uno de los detonantes de migración masiva. Y al día de hoy, este éxodo ha significado también un incremento en el nivel de remesas, es decir, el dinero que envían los migrantes a sus familias en Ecuador. Según el balance de pagos del Banco Central, las remesas aumentaron un 14,5% en comparación a los registrados en el último trimestre de 2022. De hecho, de enero a septiembre ingresaron remesas por 3.943 millones de dólares, cerrando el año con el récord histórico de 5.300 millones. El último récord registrado fue en el año 2021. En ese entonces ingresaron remesas por 4.000 millones de dólares. Es importante destacar y recordar que las 3/4 partes de migrantes ecuatorianos residen en España y en Estados Unidos, y que para llegar a este último país, muchos se enfrentan a peligros cruzando por tierra la selva del Darién.